Institución de la religión cristiana. Capítulo 4. El poder de Dios resplandece en la creación del mundo y en el continuo gobierno del mismo. 1. Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Puesto que la felicidad consiste en conocer a Dios, Él, a fin de que ninguno errase el camino por donde ir a esa felicidad, no solamente plantó la semilla de la religión de que hemos hablado en el corazón de los hombres, sino que de tal manera se ha manifestado en esta admirable obra del mundo y cada día se manifiesta y declara que no se puede abrir los ojos sin ser forzados a verlo. Es verdad que su esencia es incomprensible, de tal suerte que su deidad trasciende todo razonamiento humano. Pero Él ha inscrito en cada uno de sus obras ciertas notas y señales de su gloria, tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. Por eso el profeta con gran razón exclama en Salmos 104, 1 y 2, «Hazte revestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura», como si dijera que, desde que en la creación del mundo mostró su potencia, comenzó a mostrarse como ornato visible que lo hace poderosísimo y hermosísimo doquiera que miremos. Y en el mismo lugar el profeta compara admirablemente los cielos extendidos a un pabellón real. Y dice, Él es el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles ministros, sus ministros al fuego flameante. Y como la gloria de su potencia y sabiduría aparece mucho más en lo alto, muchas veces el cielo es llamado su palacio. En cuanto a lo primero, a cualquier parte que miremos, no hay cosa en el mundo, por pequeña que sea, en lo que no se vea lucir ciertos destellos de su gloria. Y no podríamos contemplar de una vez esta grandísima, hermosísima obra del mundo sin quedar confusos y atónitos por la intensidad de su resplandor. Por ello, el autor de la epístola a los Hebreos llama al mundo elegantemente una visión y espectáculo de las cosas invisibles, porque su disposición, orden y concierto tan admirables nos sirven como de espejo donde poder ver a Dios, que de otro modo es invisible. Por eso el profeta, Salmo 19.1, presenta a las criaturas celestiales hablando un lenguaje que todos entienden, porque ellas dan testimonio tan clarísimo de que existe un Dios, que no hay gente, por ruda e inculta que sea, que no lo pueda entender, exponiendo lo cual el apóstol, más vulgarmente, en Romanos 1.19, dice que lo que se puede conocer de Dios les ha sido manifestado a los hombres, pues todos, desde el primero hasta el último, contemplan sus atributos invisibles, aún su virtud y divinidad, entendiéndolas por la creación del mundo. 2. Sabios e ignorantes pueden admirar la creación a la sabiduría de Dios. Infinitas son las pruebas, así en el cielo como en la tierra, que nos testifican su admirable sabiduría y poder. No me refiero solamente a los secretos de la naturaleza, que requieren particular estudio, como son la astrología, la medicina y toda la ciencia de las cosas naturales. Me refiero también a los que son tan notorios y palpables que el más inculto y rudo de los hombres los ve y los entiende, de suerte que es imposible abrir los ojos sin ser testigo de ellos. Es verdad que los que han entendido, o al menos gustado, las artes liberales, con esta ayuda pueden entender mejor los misterios secretos de la divina sabiduría. Más aún así, el que jamás estudió no encontrará dificultad para ver tal arte y armonía en las obras de Dios, que le haga admirar al creador de las mismas, para investigar los movimientos de los planetas, para señalar su posición, para medir sus distancias, para notar sus propiedades. Es menester arte y pericia más exquisitas que las que comúnmente tiene el vulgo. Y con la inteligencia de estas cosas, tanto más se debe elevar nuestro entendimiento a considerar la gloria de Dios, cuanto más abundantemente se despliega su providencia. Más, puesto que hasta los más incultos y rudos, con la sola ayuda de los ojos, no puede ignorar la excelencia de esta tan maravillosa obra de Dios, que por sí misma se manifiesta de tantas maneras
y es en todo tan ordenada dentro de la variedad y ornato del cielo, está claro que no hay ninguna a quien el Señor no haya manifestado suficientemente su sabiduría. Igualmente, considerar el detalle con la diligencia del galeno, la composición del cuerpo humano, su conexión, proporción, belleza y uso es en verdad propio de un ingenio sutil y vivo. Pero como todos reconocen, el cuerpo humano muestra una estructura tan ingeniosa y singular que muy justamente su artífice debe ser tenido como digno de toda admiración. 3. Dios no está lejos de nosotros, los mismos niños de pecho le alaban. Por esta causa, algunos de los filósofos antiguos llamaron, no sin razón, al hombre microcosmos, que quiere decir mundo en pequeño, porque él es una rara y admirable muestra de la gran potencia, bondad y sabiduría de Dios, y contiene en sí milagros suficientes para ocupar nuestro entendimiento si no desdeñamos el considerarlos. Por eso San Pablo, en Hechos 17:27, después de decir que aún los ciegos palpando pueden encontrar a Dios, añade que no deben buscarlo muy lejos, pues cada uno está dentro de sí y encuentra sin duda alguna la gracia celestial con que son sustentados y existen. Sí, pues para alcanzar a Dios no es menester salir de nosotros, que perdón merecerá la pereza del que para conocer a Dios desdeña entrar en sí mismo donde Dios habita. Por esta razón el profeta David, después de haber celebrado en pocas palabras el admirable nombre del Señor y su majestad, que por doquier se dan a conocer, y exclama el Salmo 8:4, que es el hombre para que tengas de él memoria, y Salmo 8:2, de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, pues no solamente propone al hombre como un claro espejo de la obra de Dios, sino que dice también que hasta los niños, cuando aún son lactantes, tienen suficiente elocuencia para ensalzar la gloria de Dios, de suerte que no son menester oradores, y de aquí que él no dude en hablar de sus bocas, por estar bien preparados para deshacer el desatino de los que desean con su soberbia diabólica echar por tierra el nombre y la gloria de Dios. De ahí también que el apóstol en Hechos 17:28 cita del pagano Arato, que somos del linaje de Dios, porque habiéndonos adornado con tan gran dignidad, declaró ser nuestro Padre, y lo mismo otros poetas, conforme a lo que él sintió y la común experiencia les gritaba. Le llamaron Padre de los hombres, y de hecho nadie por su voluntad y de buen grado se sujetará a Dios sin que habiendo primero gustado su amor paterno, sea por él atraído a amarle y a servirle. 4. Ingratitud de los que niegan a Dios. Aquí se descubre la gran ingratitud de los hombres que, teniendo en sí mismos un bazar tan lleno y abastecido de unas bellas obras de Dios y una tienda tan llena y rica de admirables mercancías, en lugar de darle gracias se hinchen de mayor orgullo y presunción, sienten cuán maravillosamente obra Dios en ellos, y la experiencia les muestra con cuánta diversidad de dones y mercedes su liberalidad los ha adornado. Se ven forzados, a despecho suyo, quieran o no, a reconocer estas notas y signos de la divinidad, que sin embargo ocultan dentro de sí mismos. Ciertamente no es menester salir fuera de sí, a no ser que, atribuyéndose lo que les es dado del cielo, escondan bajo tierra lo que sirve de antorcha a su entendimiento para ver claramente a Dios. Y lo que es peor, aún hoy en día viven en el mundo muchos espíritus monstruosos que sin vergüenza alguna se esfuerzan por destruir toda semilla de la divinidad derramada en la naturaleza humana. ¡Cuán abominable! Decidme, ¿no es este desatino? Pues encontrando el hombre en su cuerpo y en su alma 100 veces a Dios, so pretexto de la excelencia con que lo adornó, toma ocasión para decir que no hay Dios. Tales agentes no dirán que casualmente se diferencian de los animales, pues en nombre de una naturaleza a la cual hacen artífice, autora de todas las cosas, dejan a un lado a Dios. Ven un artificio maravilloso en todos sus miembros, desde su cabeza hasta la punta de sus pies. En eso también intuyen la naturaleza en lugar de Dios. Sobre todo los movimientos tan ágiles que ven en el alma,
Tan excelentes potencias, tan singulares virtudes, dan a entender que hay una divinidad que no permite fácilmente ser relegada. Mas los epicúreos toman ocasión del sasalce como si fueran gigantes u hombres salvajes para hacer la guerra a Dios. ¿Por qué? Será menester que para gobernar un gusanillo de 5 pies concurran y se junten todos los tesoros de la sabiduría celestial y que el resto del mundo quede privado de tal privilegio. En cuanto a lo primero, decir que el alma está dotada de órganos que responden a cada una y que vale tan poco para oscurecer la gloria de Dios, que más bien hace que se muestre más. Que responda Epicuro, ya que se imagina que todo se hace por el concurso de los átomos, que son un polvo menudo del que está lleno el aire todo. ¿Qué concurso de átomos hace la coacción de la comida y de la bebida en el estómago y la digiere, parte en sangre y parte en desechos, de tal arte cada uno de los miembros, para que hagan su oficio y su deber, como si tantas almas, cuantos miembros rigiesen de común acuerdo al cuerpo? Diferencia entre el cuerpo y el alma. Pero ¿qué importa a mí estos puercos? Quédense en sus posilgas. Yo hablo con los que en su vana curiosidad forzadamente aplican el dicho de Aristóteles, para destruir la inmortalidad del alma, para quitar a Dios su autoridad, porque a título de que las facultades del alma son instrumentos, la ligan al cuerpo como si no pudiera subsistir sin él, engrandeciendo la naturaleza, abaten cuanto les es posible la gloria de Dios. Pero está muy lejos de la realidad que las facultades del alma que sirven al cuerpo estén encerradas en él. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo? Saber medir el cielo, saber cuántas estrellas hay, cuánta grande es cada una de ellas, qué distancia hay una de otra, cuántos grados tienen la declinación hacia un lado u otro. No niego que la astrología sea útil y provechosa, solamente quiero mostrar que en esta maravillosa investigación de las cosas celestes, las potencias del alma no están ligadas al cuerpo, de suerte que puedan ser llamadas instrumentos, sino que son distintas y están separadas del mismo. He presupuesto un ejemplo del cual será fácil a los lectores deducir lo demás. Ciertamente una agilidad tal y tan diversa como la que vemos en el alma para dar la vuelta al cielo y a la tierra, para unir el pasado con el porvenir, para acordarse de lo que antes ha oído y hasta a figurarse lo que le place, y la destreza para inventar cosas increíbles, la cual es la madre y descubridora de todas las artes y ciencias admirables que existan. Todo ello es testimonio ciertísimo de la divinidad que hay en el hombre, y lo que es más de notar, aún durmiendo, no solamente se vuelve de un lado al otro, sino que también concibe muchas cosas buenas y provechosas, cae en la cuenta de otras y adivina lo que ha de suceder. ¿Qué es posible decir? Sino que las señales de inmortalidad que Dios ha impreso en el hombre no se puede de ningún modo borrar. Ahora bien, ¿en qué razón cabe que el hombre sea divino y no conozca a su Creador? ¿Será posible que nosotros, que no somos sino polvo y ceniza, distingamos con el juicio que nos ha sido dado entre lo bueno y lo malo, no haya en el cielo un juez que juzgue? Nosotros aún durmiendo tendremos algo de entendimiento, y no habrá Dios que vele y se cuide de regir el mundo. Seremos tenidos por inventores de tantas artes y tantas cosas útiles, y Dios, que es el que nos lo ha inspirado todo, ¿quedará privado de la alabanza que se le debe? Pues a simple vista vemos que todo cuanto tenemos nos viene de otra parte, y que uno recibe más y otro menos. 6. Se niega la idea filosófica de un espíritu universal que sostendría al mundo. En cuanto a lo que algunos dicen que existe una secreta inspiración que conserva en su ser a todo lo creado, esto no solo es vano, sino del todo profano. Les agrada el dicho del poeta Virgilio, el cual presenta a Aniquisis hablando con su hijo Eneas de esta manera: tu hijo has de saber primeramente que al cielo y tierra y campo cristalino, a estrellas y a la luna refulgente sustenta un interior espíritu divino, un inmortal y sempiternamente. Mueve la máquina del mundo de continuo, toda en todos sus miembros infundida, y al gran cuerpo mezclada le da vida. Esta infusión da vida al bando humano y a cuantas aves vemos y animales, y a cuantos monstruos cría el mar insano, bajo sus clarísimos cristales, cuyas simientes tienen soberano origen y vigores celestiales, etc. Todo esto es para venir a parar a esta conclusión diabólica, saber que el mundo creado para ser una muestra, un dechado de la gloria de Dios, es creador del mismo.
Porque aquí, como el mismo autor se expresa en otro lugar siguiendo la opinión común de los griegos y los latinos, tienen las abejas del Espíritu Divino una parte en sí, bebida celestial, el cual universal por todas partes va, extendido y continuo. He aquí que ¿de qué vale para engendrar y mantener la piedad en el corazón de los hombres aquella fría y vana especulación del alma universal, que da el ser al mundo y lo mantiene? Lo cual se ve más claro por lo que dice el poeta Lucrecio, deduciéndolo de este principio filosófico. Todo conduce a no hacer caso del Dios verdadero, que debe ser adorado y servido, e imaginarnos un fantasma por Dios. Confieso que se puede decir muy bien, con tal de que quien lo diga tenga temor de Dios, que Dios es naturaleza. Pero porque de esta manera de hablar es dura e impropia, pues la naturaleza es más bien un orden que Dios ha establecido. Es cosa malvada y perniciosa en asuntos de tanta importancia que se deben de tratar con toda sobriedad, mezclar a Dios confusamente con el curso inferior de la obra de sus manos. 7. Testimonios del poder de Dios. Por tanto, siempre que cada uno de nosotros considera su propia naturaleza, debe acordarse que hay un Dios, el cual de tal manera gobierna todas las naturalezas, que quiere que pongamos nuestros ojos en Él, que creamos en Él y que lo invoquemos y adoremos, porque no hay cosa más fuera de camino ni más desvariada que gozar de tan excelentes dones, los cuales dan a entender que hay en nosotros una divinidad, y entre tanto no tener en cuenta a su autor, quien por su liberalidad tiene a bien concedernos. En cuanto al poder de Dios, cuán claros son los testimonios que debieran forzarnos a considerarlo, porque no podemos ignorar cuánto poder se necesita para regir con su palabra toda esta infinitos cielos y la tierra, y con solamente quererlo hacer temblar el cielo con el estruendo de los truenos, abrazar con el rayo todo cuanto se le pone delante, encender el aire con sus relámpagos, perturbarlo todo con diversos géneros de tempestades y en un momento, cuando su majestad así lo quiere, pacificarlo todo, reprimir y tener como pendiente en el aire al mar, que parece con su altura amenazar con anegar toda la tierra, y unas veces revolverlo con la furia grandísima de los vientos y otras en cambio calmarlo, aquitando sus olas. A esto se refieren todas las alabanzas del poder de Dios y que la naturaleza misma nos enseña principalmente en el libro de Job y en el de Isaías, y que ahora deliberadamente no cito por dejarlo para otro lugar más propio, cuando trate de la creación del mundo conforme a lo que de ella nos cuenta la Escritura. Aquí solamente he querido notar que este es el camino por donde todos, así fieles como infieles, deben buscar a Dios, a saber, siguiendo las huellas que, así arriba como abajo, nos retratan a lo vivo, a su imagen. Además, el poder de Dios nos sirve de guía para considerar su eternidad, porque es necesario que sea eterno y no tenga principio, sino que exista por sí mismo, aquel que es origen y principio de todas las cosas. Y si se pregunta qué causa le movió a crear todas las cosas al principio y ahora le mueve a conservarlas en su ser, no se podrá dar otra sino su sola bondad, la cual por sí sola debe bastarnos para mover nuestros corazones a que lo amemos, pues no hay escritura alguna, como dice el profeta en Salmo 145:9, sobre el cual su misericordia no se haya derramado. 8. La justicia de Dios. También en la segunda clase de las obras de Dios, a saber, las que suelen acontecer fuera del curso común de la naturaleza, se muestran tan claros y evidentes los testimonios del poder de Dios como los que hemos citado, porque en la administración y gobierno del género humano de tal manera ordena su providencia que, mostrándose de infinitas maneras munífico y liberal para con todos, sin embargo no deja de dar claros y cotidianos testimonios de su clemencia a los piadosos y de su severidad a los impíos y reprobos, porque los castigos y venganzas que ejecuta contra los malhecheros no son ocultos sino bien manifiestos, como también se muestra bien claramente protector y defensor de la inocencia, haciendo con su bendición prosperar a los buenos, socorriéndolos en sus necesidades, mitigando sus dolores, aliviándolos en sus calamidades y proveyéndolos de todo cuanto necesitan. Y no debe oscurecer el modo invariable de su justicia el que Él permita algunas veces que los malhechores y delincuentes vivan a su gusto y sin castigo por algún tiempo,
y que los buenos, que ningún mal han hecho, sean afligidos con muchas adversidades y hasta oprimidos por